Capítulo 1. La sombra del control. En las profundidades de la psique humana, escondido entre deseos y temores, yace el poder de la persuasión. Una fuerza tan antigua como el tiempo mismo, capaz de construir imperios o destruir civilizaciones. En este oscuro sendero que hoy emprendes, descubrirás los secretos prohibidos que muchos desearían mantener ocultos. Allí, donde la luz de la moralidad apenas alcanza a iluminar, se encuentra la sombra del control. Imagínate, por un momento, en una habitación llena de desconocidos, cada uno de ellos con sus propios sueños, sus propios miedos. Sin embargo, todos, sin excepción, susceptibles a la influencia de una palabra bien colocada, a una mirada que atraviesa, al susurro que se convierte en un grito en el silencio de sus pensamientos. ¿Te preguntas cómo es posible? La pregunta correcta sería, ¿cómo no ha de serlo? La persuasión prohibida no es un arte para los débiles de corazón. No es simplemente manipulación, es una danza sutil entre la voluntad y la rendición, un juego de ajedrez donde las piezas son invisibles y el tablero se extiende más allá de lo tangible. Pero, ¿quién puede resistirse al placer de controlar el destino ajeno, de moldear las decisiones de otros como si fueran arcilla en manos de un escultor? Pocos, muy pocos. Para comprender el alcance de estas leyes prohibidas, primero debes mirar dentro de ti mismo. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Es poder, deseo de venganza o acaso un simple anhelo de ser comprendido en un mundo indiferente? Conocer tus propias motivaciones es el primer paso para dominar las de los demás. La sombra del control no es un capricho, es una necesidad inherente al ser humano. El camino que se extiende ante ti está plagado de peligros y recompensas. No todos los que han iniciado este viaje han regresado, y los que lo han hecho no siempre han sido los mismos, porque al manipular las sombras de la mente ajena, también moldeas las tuyas propias. Cada persuasión, cada influencia deja una marca indeleble, tanto en el persuadido como en el persuasor. Algunos dirán que esta senda es inmoral, que jugar con las mentes es un acto de arrogancia sin igual. Pero olvida esas voces. La moralidad es una construcción social, un muro que limita el verdadero potencial de la razón humana. En este libro no encontrarás juicios ni condenas, solo la verdad desnuda y cruda de lo que significa tener el poder absoluto sobre la voluntad ajena. A medida que avanzas, recordarás que el control es una ilusión, un espejismo que cambia de forma y color según los ojos que lo observan. Pero en esa ilusión se encuentra la verdad más pura. Todos buscamos ser guiados, todos anhelamos ser persuadidos. Solo los más valientes se atreven a tomar las riendas y convertirse en los maestros de su propio destino. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la mente humana y sus límites. Las 12 leyes que descubrirás no son solo teorías, son herramientas, armas en el arsenal de aquellos que se atreven a desafiar lo establecido. Adéntrate en la sombra del control y emerge con el conocimiento que pocos poseen y que muchos temen. La puerta está abierta. Capítulo 2. Ley 1. El susurro del poder. El poder no grita, susurra. En las sombras de la mente, donde las decisiones se forjan antes de que la conciencia las perciba, yace la primera ley de la persuasión prohibida. Aquí, en este rincón oscuro y olvidado, la verdadera influencia se despliega no con fuerza bruta, sino con la sutileza de un susurro. La mente humana, compleja y vulnerable, es un campo fértil para aquellos que saben sembrar las semillas correctas. Una palabra bien colocada, un gesto apenas perceptible, pueden cambiar el curso de un pensamiento, de una vida. Quienes dominan esta ley saben que la persuasión no es una cuestión de volumen, sino de intención. Los susurros, estos suaves hilos de voz que se deslizan entre las grietas de la percepción, son infinitamente más poderosos que cualquier grito. La verdadera maestría se halla en la capacidad de hablar al oído del alma, de plantar ideas que crecen en silencio hasta que florecen en acción. El arte de susurrar al poder radica en comprender la vulnerabilidad inherente en cada individuo. Todos buscan algo, anhelan algo, y es en este anhelo donde el susurrador encuentra su oportunidad. Identificar esa necesidad oculta, ese deseo no expresado, es la clave. Una vez descubierto, el susurrador puede guiar suavemente, como el viento que empuja un barco en un vasto océano, casi sin ser notado. En esta danza silenciosa, la sutileza es el arma principal. No se trata de confrontar, sino de influir, de llevar a la mente a un lugar donde las defensas caen por su propio peso. En el susurro,
Hay una promesa de comprensión, de conexión, de poder. Es una invitación a bajar la guardia, a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. La primera ley enseña que el miedo es un aliado, un catalizador que agudiza los sentidos y abre la puerta a la sugestión. Un susurro bien calculado puede transformar el miedo en acción, redirigir una emoción hacia un propósito deseado. Aquí el susurrador se convierte en el arquitecto del destino, esculpiendo las posibilidades con cada palabra cautelosa. Pero con gran poder viene un gran riesgo. El susurro debe ser manejado con precisión, pues un movimiento en falso, un tono mal calculado puede despertar sospechas y provocar un cierre inmediato. La habilidad reside en permanecer invisible, en ser la sombra que guía sin ser vista. El susurrador debe ser un maestro del camuflaje, adaptándose a cada mente, a cada situación, un artista en el arte de la manipulación. Mientras la sociedad avanza, cegada por el ruido y la distracción, quienes comprenden el arte del susurro encuentran su camino hacia el poder verdadero. El susurro del poder no es para los débiles de corazón, requiere paciencia, intuición y una comprensión profunda de la naturaleza humana. En un mundo donde el grito es la norma, el susurro se convierte en la herramienta más formidable, la llave para abrir las puertas de la mente. Así, aquellos que buscan dominar esta ley deben recordar siempre que un susurro bien dirigido puede cambiar el curso de la historia y que el verdadero poder reside en la voz que se escucha en el silencio. Capítulo 3. Ley 2. El arte de la ilusión. La oscuridad se cierne sobre aquellos que se atreven a manipular la realidad, un arte tan antiguo como el tiempo mismo. La ilusión es la herramienta predilecta de quienes caminan por la fina línea entre lo real y lo imaginario. No se trata de lo que es, sino de lo que se hace creer que es. En el juego de la persuasión, la percepción es la única verdad que importa. Imagina un mundo donde las sombras danzan al capricho de quien las moldea, donde cada palabra, gesto o silencio es un hilo que teje la tela de la realidad. Este es el arte de la ilusión, una danza de máscaras y espejos que distorsionan la percepción, un susurro en el oído que confunde al más astuto de los oídos. El ilusionista no solo juega con la visión, juega con el alma, se convierte en maestro de la distracción, un arquitecto de realidades alternas donde lo imposible se vuelve inevitable. El truco no está en esconder la verdad, sino en mostrar una mentira más convincente. No es necesario crear la ilusión perfecta, solo la que el otro desee ver. El primer paso en el arte de la ilusión es comprender la mente de la presa, conocer sus deseos, sus miedos, sus debilidades. Solo entonces se puede construir una ilusión que resuene con su interior. La mente humana es un laberinto de inseguridades y sueños, un terreno fértil para sembrar las semillas de la duda y la esperanza. La ilusión no es un acto solitario, es un pacto entre el creador y su público, un acuerdo tácito donde ambos quieren creer. El ilusionista ofrece la fantasía, el espectador la acepta con el anhelo de que sea verdad. En esta danza, ambas partes se pierden, aunque solo uno sabe el camino de regreso. La realidad es maleable. Un escenario donde las ilusiones toman forma, donde el ilusionista juega con las expectativas de su audiencia. La sorpresa es su aliada, la anticipación su enemiga. El arte de la ilusión exige un dominio del tiempo, saber cuándo revelar y cuándo ocultar. La paciencia se convierte en un arma más afilada que cualquier espada, un escudo más resistente que el acero. La segunda ley de la persuasión prohibida no es para los débiles de corazón. Requiere una mente fría, calculadora, capaz de ver más allá de lo evidente. La ilusión es un juego de sombras, y quien lo domina puede transformar el mundo a su alrededor. Pero cuidado, pues en el arte de la ilusión, el engañador puede fácilmente convertirse en el engañado. Al final, la ilusión es un reflejo de nuestra propia naturaleza, un recordatorio de que la verdad es solo una perspectiva. En este juego de luces y sombras no hay vencedores ni vencidos, solo jugadores atrapados en una eterna representación. La ilusión es la esencia de lo que somos, una verdad disfrazada de mentira, un sueño que se desvanece al amanecer, pero que, mientras dura, se siente más real que cualquier realidad. En el arte de la ilusión no hay límites, solo posibilidades infinitas. La mente es el único escenario y el ilusionista su único maestro. Que aquellos que se atrevan a practicarlo lo hagan con precaución, pues el costo de perderse en sus propios trucos puede ser más alto de lo que jamás imaginaron. Capítulo 4. Ley 3. Palabras que hipnotizan.
En el oscuro arte de la persuasión, las palabras se transforman en cuchillas invisibles que cortan la voluntad del oyente. Las palabras adecuadas, colocadas con precisión quirúrgica, pueden penetrar las defensas más férreas y sembrar semillas de duda o deseo en la mente más resistente. Comprender esta ley es adentrarse en un dominio donde la lengua se convierte en un arma más poderosa que la espada. Para dominar la tercera ley, uno debe aprender a hablar en susurros que retumban como truenos en la psique del interlocutor. Las palabras hipnotizantes son aquellas que al ser pronunciadas parecen acariciar la mente, envolviéndola en una cálida niebla de complacencia. No se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. El tono, el ritmo, el silencio entre las palabras, esos son los verdaderos instrumentos del encantamiento. Imagina estar delante de una audiencia, una multitud expectante que aguarda cada una de tus palabras. No importa cuán racionales o escépticos intenten ser, sus mentes ansían ser guiadas. Aquí, las frases cortas y contundentes son tus aliadas. Cada pausa es un espacio donde la conciencia del oyente se desvanece momentáneamente, permitiendo que tus mensajes se filtren más profundamente. Considera la estructura de tus palabras como un hechizo cuidadosamente elaborado. Las repeticiones y los paralelismos crean un ritmo hipnótico, un eco en el subconsciente que resuena mucho después de que el sonido se ha extinguido. Confía en mí, escúchame, siente lo que digo. Estas secuencias aparentemente simples en realidad forman un patrón que atrapa a quien escucha, atrapándolo en un ciclo de aceptación involuntaria. El poder de las metáforas no puede ser subestimado. Al hablar en imágenes, se despiertan emociones dormidas, se activan recuerdos olvidados, transportando a la audiencia a un reino donde la lógica es reemplazada por la emoción. Al evocar una tormenta furiosa, un amanecer pacífico o un laberinto inextricable, el orador se convierte en el arquitecto de un mundo que solo él puede controlar. Sin embargo, el uso de palabras hipnotizantes conlleva una advertencia. No subestimes el peligro de jugar con las mentes de los demás. Un mal cálculo, una palabra fuera de lugar, y el hechizo puede romperse, dejando al orador expuesto, vulnerable a la ira de aquellos que buscaban ser encantados. La línea entre el maestro de la persuasión y el manipulador desenmascarado es delgada y peligrosa. La ley de las palabras que hipnotizan no es un simple truco de salón, es un arte que requiere práctica, paciencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. El verdadero maestro sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hable por él. En la quietud, las palabras resuenan más fuerte. En la pausa, se revela la verdad. Así, en este camino hacia el dominio de la persuasión prohibida, recuerda que cada palabra es un paso hacia lo desconocido, una llave que podría abrir la puerta a los rincones más oscuros de la mente, o encerrarte para siempre en el olvido. Capítulo 5. Ley 4. Anclajes de emoción. El poder de los anclajes emocionales reside en su capacidad para manipular las profundidades del subconsciente. En las sombras de la mente, donde los recuerdos y las emociones se entrelazan en una danza interminable, es allí donde los anclajes encuentran su hogar. Imagina un lugar donde los recuerdos más intensos se amarran a un objeto, un sonido, una palabra. Un simple gesto puede desencadenar una avalancha de emociones. Cuando se trata de persuasión prohibida, el anclaje no es simplemente una herramienta. Es un arte oscuro, un juego de manipulación donde el persuasor debe ser tanto cauteloso como calculador. La clave está en identificar las emociones que yacen dormidas, esas que esperan ser despertadas con el toque adecuado. Los maestros en esta práctica entienden que la emoción más poderosa es la que se ancla sin ser consciente. Un aroma que recuerda a la infancia perdida, una melodía que evoca un amor olvidado. Con precisión quirúrgica, el persuasor clava estos anclajes en el alma de su objetivo, asegurando que la próxima vez que se encuentren, la respuesta emocional sea instantánea e inevitable. Pero, ¿cómo se crea un anclaje efectivo? Primero se debe identificar el estado emocional que se desea evocar. Luego se asocia esa emoción con un estímulo específico, un gesto, una palabra, un objeto. La repetición es crucial. Cuantas más veces se refuerce la asociación, más profundo será el anclaje. Por ejemplo, una simple flor puede convertirse en un símbolo de amor eterno si se asocia repetidamente con momentos de pasión y ternura. Pero cuidado, un anclaje mal ejecutado puede desmoronarse, dejando al persuasor expuesto y vulnerable. El verdadero maestro sabe cuándo aplicar presión
cuándo retirar el estímulo y cuándo dejar que el anclaje haga su trabajo por sí solo. En las manos equivocadas, esta ley se convierte en una herramienta de manipulación ética cuestionable. En las manos correctas, es una puerta a un mundo donde la voluntad de uno puede ser moldeada, redirigida, controlada. La clave está en el equilibrio. Demasiada presión y el anclaje se rompe, demasiada suavidad y nunca se establece. Es un juego de sombras y luces, donde el persuasor camina por el filo de la navaja, siempre al borde de lo aceptable y lo prohibido. En este mundo de oscuridad, aquellos que dominan la ley de anclajes de emoción son tanto temidos como admirados. Pero al final, el verdadero poder recae en la capacidad de influir sin que el otro se dé cuenta, de crear una marioneta cuyas cuerdas son invisibles para ella misma, moviendo sus emociones con una precisión que roza lo divino. Así, el arte del anclaje se convierte en una danza peligrosa, una que solo los más osados se atreven a practicar. Porque en el momento en que un anclaje se establece, la mente ya no pertenece por completo a su dueño. Y en esa entrega yace el verdadero poder de la persuasión prohibida. Capítulo 6. La sutil danza del engaño. El arte de engañar no reside en la mentira descarada, sino en la habilidad de tejer una realidad alterna que susurra verdades a medias en el oído de quien escucha. En el mundo de la persuasión prohibida, este es un baile delicado, una danza donde cada paso debe ser calculado, cada movimiento una obra maestra de manipulación. El engaño eficaz comienza con una semilla de verdad. Es en esta pequeña chispa de realidad donde se enciende el fuego de la credulidad. Cuando un hilo de verdad se entrelaza con las sombras de la ficción, la mente humana, ansiosa por encontrar sentido, se aferra a lo que parece genuino, ignorando la tenue frontera entre lo real y lo fabricado. Imagina a un maestro ilusionista. Sus manos se mueven con gracia, desviando la atención mientras ejecuta su truco. El público, absorto en la distracción, no puede ver cómo la verdad se retuerce ante sus ojos. Así es el engaño en la persuasión, una ilusión tan convincente que la propia víctima defiende su autenticidad. La clave está en el control de la narrativa. Quien controla la historia, controla la mente. La sutil manipulación de los hechos, el énfasis en ciertos detalles mientras se ocultan otros, crea un tapiz de percepciones que transforma la realidad. No se trata de cambiar lo que es, sino de alterar cómo se percibe. Es un juego de espejos donde la verdad y la mentira se reflejan mutuamente, entrelazándose hasta formar una imagen indistinguible. No es suficiente con ser convincente, hay que ser irresistible. La atracción hacia la verdad es innata, pero el deseo de creer en algo más, en algo que resuene con las emociones, es una fuerza poderosa. El engaño efectivo apela no solo a la lógica, sino a los anhelos ocultos, a las esperanzas no expresadas. En el corazón de cada ser humano hay un vacío que anhela ser llenado, y la persuasión, cuando se envuelve en el manto del engaño, promete llenar ese vacío con sueños susurrantes. Sin embargo, el engaño es una espada de doble filo. En la búsqueda por controlar, uno debe ser consciente de las líneas que no deben cruzarse. La verdad, aunque oculta, siempre busca salir a la superficie. Una vez que la ilusión se rompe, la confianza se desmorona, dejando un rastro de desconfianza que es difícil de reparar. Existen límites invisibles que el ilusionista debe reconocer, límites que, una vez traspasados, transforman la danza del engaño en un caos incontrolable. El equilibrio es frágil y requiere una mente preparada para anticipar cada movimiento, cada reacción. La danza del engaño es compleja, un arte que pocos dominan y muchos temen. En el mundo de las sombras, donde las realidades se distorsionan y las percepciones se manipulan, solo aquellos que comprenden la profundidad del engaño pueden aspirar a controlarlo. Al final, la verdadera maestría reside no en el engaño mismo, sino en la habilidad para mantener la ilusión viva, para hacer de lo imposible una verdad incuestionable en la mente de aquellos que observan. Capítulo 7. Ley 6. Creando realidades. Las sombras se alargan en la mente cuando se enfrenta a la capacidad de crear realidades, un arte que pocos dominan y que muchos temen. La sexta ley de la persuasión prohibida es un susurro en el oído de aquellos que saben manipular las percepciones, alterando el paisaje de lo que se considera verdad. Imagina un mundo donde lo tangible se vuelve etéreo, donde la línea entre lo real y lo ilusorio se desdibuja con cada palabra pronunciada, con cada gesto calculado. La esencia de esta ley reside en la habilidad de sembrar dudas.
de construir castillos en el aire que parecen tan sólidos como cualquier fortaleza de piedra. La mente humana es una criatura compleja, constantemente hambrienta de patrones y conexiones. Cuando estos no existen, los inventa. El maestro de la creación de realidades comprende que la verdad es maleable, que puede ser tejida con hilos invisibles que se enredan en las mentes de aquellos que escuchan. Para dominar esta ley, uno debe primero entender el poder de la narrativa. Las historias son el vehículo a través del cual se transportan las realidades alternativas. Una historia bien contada puede transformar lo imposible en inevitable, lo invisible en imborrable. La clave está en el detalle. Un detalle bien colocado puede reforzar una mentira hasta que se convierta en una verdad indiscutible. La repetición es su aliada. Con cada repetición, el eco de lo irreal se solidifica, se incrusta en la conciencia colectiva, convirtiéndose en un pilar inamovible de la percepción. El peligro de esta ley radica en su uso indebido. En manos equivocadas puede llevar al caos, a la confusión, a un abismo de incertidumbre del que pocos logran escapar. Y sin embargo, en manos hábiles, es una herramienta poderosa para el cambio, para la transformación, incluso para la revelación. Considera a aquellos que han moldeado el mundo con sus palabras, líderes, visionarios y a veces villanos. Todos han usado esta ley, consciente o inconscientemente, para construir imperios, para derribar naciones, para cambiar el curso de la historia. El arte de crear realidades no es simplemente un juego de ilusiones, es una danza sutil entre lo que es y lo que podría ser, una negociación constante entre el subconsciente y la lógica. Aquellos que buscan dominar esta ley deben tener cuidado. La línea entre creador y víctima de su propia creación es delgada. En su búsqueda de control, pueden encontrarse atrapados en sus propias mentiras, enredados en las telarañas que tejieron para otros. La reflexión es el primer paso hacia el dominio. Pregúntate cuál es la realidad que deseas crear, para quién y por qué. Solo entonces podrás empezar a tejer con intención, a manipular con propósito. Recuerda que el poder de esta ley no radica en la destrucción de la verdad, sino en la capacidad de ofrecer una nueva perspectiva. Una oportunidad para ver el mundo bajo una luz diferente, para desafiar lo que se da por sentado. Así, la ley de crear realidades se convierte en un espejo, reflejando no solo lo que es, sino lo que podría ser. Un recordatorio de que en el juego de la persuasión, la mente es el campo de batalla y la realidad una mera ilusión. Capítulo 8. Ley 7. El juego de la confianza. El arte de la persuasión se nutre de las sombras, donde la confianza se convierte en moneda de cambio. No se trata de ser confiable, sino de parecerlo, una ilusión cuidadosamente tejida que se despliega ante ojos ansiosos. En este juego, el primer movimiento es observar, detectar las grietas en la fachada de la seguridad ajena, para luego colarse por ellas, como un susurro que penetra en la mente. El maestro de este arte comprende que la confianza no se otorga, se toma. A través de miradas calculadas, gestos precisos y palabras que, aunque simples, cargan un peso que resuena en el alma. El acto de ofrecer confianza es en sí mismo una trampa, un señuelo que invita a los incautos a bajar la guardia, a abrir las puertas de su fortaleza interna. En el entramado de la persuasión, el silencio es tan poderoso como la palabra, saber cuándo callar. Cuándo inclinarse hacia el interlocutor con una expresión de comprensión. Eso puede desarmar las defensas más férreas. Las pausas, esas breves suspensiones del tiempo, son un lienzo en blanco, una oportunidad para que la mente del otro complete el cuadro con sus propios miedos y deseos. Una vez dentro, se debe alimentar la ilusión, reforzarla con actos de aparente altruismo, gestos que, aunque insignificantes, construyen un puente de credibilidad. La confianza se cimenta no en grandes promesas, sino en la consistencia de los detalles, en la repetición de pequeñas acciones que con el tiempo se convierten en la base de una fe ciega. Pero como en todo juego, hay riesgos. La línea entre la manipulación y la traición es delgada. Un paso en falso, una palabra mal colocada y el castillo de naipes se desplomará. Por eso, el verdadero maestro de la persuasión nunca se deja llevar por la codicia. Sabe cuándo retirarse, cuándo dejar que el otro crea que ha ganado, solo para volver más tarde cuando las defensas han caído nuevamente. El juego de la confianza es, en última instancia, un reflejo de la naturaleza humana, un recordatorio de que todos buscamos lo mismo, certeza en un mundo incierto, seguridad en medio de la tormenta.
Pero la confianza es el espejismo más peligroso de todos, pues en su aparente estabilidad esconde las sombras más profundas de la traición. En este capítulo habrás comprendido que la confianza no es más que una herramienta, un mecanismo que bien utilizado abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Aprender a manejarla es aceptar el poder y la responsabilidad que conlleva, porque al final del día, en el juego de la persuasión, solo aquellos que dominan el arte de la confianza son verdaderamente libres. Capítulo 9. Ley 8. La manipulación silenciosa. La penumbra envuelve el arte de la manipulación silenciosa, una danza sutil que se despliega en las sombras de la mente. No se trata de gritos ni de gestos grandilocuentes, sino de susurros que se deslizan como serpientes entre las grietas de la razón. Aquellos que dominan esta ley comprenden que el verdadero poder yace en lo no dicho, en los vacíos entre las palabras. El manipulador silencioso es un maestro del entorno, un escultor de atmósferas. Sabe que el contexto es su aliado más fiel y que la percepción es la arcilla que moldea a su antojo. Las palabras, aunque poderosas, son solo una herramienta más en su arsenal. Es el silencio, el intervalo entre las frases, lo que carga de significado cada expresión. En una reunión, el silencio puede ser más elocuente que cualquier discurso bien preparado. La pausa calculada, ese momento en el que el tiempo parece detenerse, obliga a los demás a llenar el vacío con sus propias inseguridades, con sus propios miedos. Así, el manipulador extiende sus raíces invisibles en la mente de aquellos que lo rodean, haciéndolos bailar al son de una música que solo él puede escuchar. La clave está en la observación. Hay que estudiar a la presa con la paciencia de un depredador al acecho. Los gestos, las miradas, los titubeos, todo es una pieza del rompecabezas que el manipulador debe resolver. Una vez comprendida la dinámica interna del grupo, se convierte en un titiritero invisible, tirando de hilos que los demás ni siquiera saben que existen. La manipulación silenciosa también se alimenta del misterio. La incertidumbre es su aliada, pues en la niebla de lo desconocido, las mentes se desorientan, se pierden. Introducir información a medias, dejar preguntas sin respuestas, insinuar sin aclarar, son tácticas que siembran la duda y el desconcierto. En este terreno fértil, las semillas de la influencia germinan con vigor. Existe una fina línea entre la manipulación y el liderazgo. El manipulador silencioso camina ese filo, consciente de que su juego es peligroso, pero sabe que el verdadero poder no reside en el control absoluto, sino en la capacidad de guiar sin ser visto, de influir sin ser detectado. Es un maestro de la ilusión, un arquitecto de realidades alternativas que solo existen en la mente de sus víctimas. Su éxito depende de su habilidad para permanecer en las sombras, de lograr que otros crean que las ideas que germinan en sus mentes son propias. Así, la manipulación se convierte en un arte casi invisible, una obra maestra de ingeniería psicológica que transforma el mundo desde sus entrañas. No hay confrontación, no hay lucha, solo un cambio imperceptible en el rumbo de los pensamientos. En este capítulo hemos desvelado los secretos de la manipulación silenciosa, una ley que no se enseña en libros ni se aprende en aulas. Es un conocimiento arcano, reservado para aquellos valientes o insensatos que se atreven a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Pero cuidado, pues jugar con estas fuerzas puede llevar a uno a perderse en el laberinto de sus propias creaciones. La manipulación silenciosa es un arma de doble filo, y quien la empuña debe estar preparado para enfrentar sus consecuencias. Capítulo 10. Conclusión. Desvelando el misterio. El velo ha caído. Lo que una vez estuvo sumido en sombras ahora revela su forma peligrosa y fascinante. Tras un viaje a través de las 12 leyes, hemos vislumbrado las herramientas ocultas que manipulan la mente, piezas de un rompecabezas que, al encajar, desnudan el alma humana y su vulnerabilidad intrínseca. La persuasión prohibida no es más que un reflejo retorcido de nuestros deseos más profundos, una danza macabra entre el control y la sumisión. Cada ley, un ladrillo en el muro de la influencia. La primera nos mostró cómo el lenguaje se convierte en una llave maestra, capaz de abrir puertas cerradas a cal y canto en la mente ajena. Palabras elegidas con precisión quirúrgica, sembradas como semillas en un terreno fértil de inseguridades y esperanzas. Luego, la segunda nos llevó más allá, penetrando el umbral de las emociones, donde el miedo y el placer se entrelazan en un abrazo mortal.
Hemos caminado por caminos donde la lógica es una ilusión, donde el razonamiento se disuelve como humo en el viento. La tercera ley destapó la fragilidad del pensamiento crítico, como una simple distracción puede desviar el curso de la verdad. La cuarta, nos enseñó el arte del reflejo, el poder de imitar hasta hacerse invisible, transformándose en un espejo que devuelve no lo que es, sino lo que el otro desea ver. El viaje no fue sin sus riesgos. La quinta ley nos enfrentó al abismo del conformismo, un recordatorio de cómo el deseo de pertenecer puede aniquilar la individualidad. La sexta y séptima leyes, hermanas en el engaño, revelaron el uso de la escasez y la urgencia, manipulando la percepción del tiempo y el deseo hasta quebrar la voluntad. La octava ley, oscura en su sutileza, nos mostró cómo los símbolos y las señales pueden convertirse en cadenas invisibles. Una prisión de la que pocos escapan. La novena profundizó en el caos de la información, donde la sobrecarga sensorial es un arma de distracción masiva. Y finalmente, las últimas tres leyes, una tríada de poder, conjuraron la manipulación del entorno, la presión social y el uso del silencio como un grito ensordecedor. Ahora, al final de este camino, la pregunta no es quiénes somos, sino en quiénes nos convertimos al manipular o ser manipulados. Hemos desvelado el misterio, pero con ello hemos abierto una puerta que quizás debería haber permanecido cerrada. La persuasión prohibida nos ha mostrado su rostro, pero también nos ha recordado el precio de conocer demasiado. El poder de estas leyes es innegable, pero con gran poder viene una responsabilidad aún mayor. Utilizar este conocimiento no es un juego, es una elección que define el destino. Un acto que trasciende lo personal y se adentra en lo ético. Queda en nosotros decidir si seremos los tejedores de nuestra propia red o simples marionetas movidas por hilos invisibles. Así termina nuestro viaje, pero el eco de sus enseñanzas perdurará. Un recordatorio constante de que, en el vasto teatro de la mente, el verdadero misterio no es el acto de persuadir, sino el de comprender.